Los invito en sus Biblias a ir a el libro de Génesis y vamos a leer ahí los versículos del 24 al 31. Génesis 32, del 24 al 31. Nuestro tema de esta mañana es el misterioso luchador. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Padre, te damos gracias esta mañana por tu maravillosa palabra. Te ruego que tú la unjas y la sazones para que tenga un producto maravilloso para nuestro día. Te rogamos, Señor, que nos enseñes a través de ella y que podamos sentir, Señor, esa enseñanza y esa paz que solo tú puedes proveer a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aquí vemos que Jacob dice que se quedó solo. El contexto es que él venía, si usted se recuerda, de Harán, de estar con su tío Labán, y él traía muchas cosas de sus riquezas que Dios le había proveído. O sea, él venía muy enriquecido. Pero si usted se recuerda, él engañó a su papá y a su hermano para tomar la primogenitura, cosa que no debía haber hecho, porque estaba establecido que él la iba a poseer. Pero lo que sucedió fue que vino él y huyó porque su hermano lo quería matar, Esaú. Y cuando él viene de regreso con todas las riquezas y con todos los hijos que tenía, porque traía 4 esposas y una docena de hijos y mucha riqueza, entonces le dijeron: tu hermano viene para recibirte con 400 soldados. Digo, ¿a qué puede venir sino a matarme? ¿Se han fijado que siempre somos negativos para pensar? Entonces él dijo: a lo único que viene es a quitarme la vida, a vengarse, porque como dice el dicho aquel popular, el león juzga por su condición. Pero saben, él tomó a su familia y la hizo pasar el río, y él regresó y se quedó solo. ¿Saben por qué? Porque quería hablar con Dios, quería orar. Fíjense que solo cuando agotamos todos nuestros recursos buscamos a Dios, lo dejamos de último a Él. Y en ese momento este varón busca esa comunión con Dios. Yo le escribí una nota y se la voy a leer rápidamente. Dice: Jacob busca la reconciliación con su hermano Esaú, y el primer paso es la oración. La oración es la solución a cualquier problema. Lo resuelve y nos fortalece para atravesar nuestros problemas, pues estos vienen inesperadamente, son grandes y nos parecen insuperables. Y pueden ser con el cónyuge, con los hijos, con los amigos, con el jefe o empleado, con los parientes o vecinos, con los compañeros de trabajo, de aula, con las finanzas, etc. Con demasiada frecuencia los problemas traen como resultado la separación, el divorcio, la alienación, la ruptura con las amistades y los malos negocios, y parece no haber solución. La oración predominante, la oración que lucha y predomina con Dios, esa es la que nos da la salida. Y Dios nos muestra en esta ilustración lo que vamos a ir desglosando de las actitudes de Jacob. La vida de Jacob nos muestra un vívido cuadro que nos ilustra el conflicto entre nuestra carne y el Espíritu Santo,
entre la vida vieja y la nueva vida en Jesucristo. Es triste, pero Jacob empezó a confiar en sí mismo y en sus estratagemas de nuevo. Trató de aplacar a Esaú con regalos, dividió a su gente en dos grupos e ignoró el ejército protector de ángeles de Dios que estaban con él. Así nos pasa, ¿se han fijado? Siempre queremos nosotros como resolver la situación y no confiamos en que Dios tiene el poder para poderlo solucionar todo. Porque Dios es sobrenatural. Él tiene un poder formidable, maravilloso. Esta semana tuve oportunidad de hablar con unas personas que estaban muy abatidas porque hace 22 años su hijo de 15 años falleció en un accidente automovilístico, pero ahorita en los primeros días de enero falleció su hija de 42 años. Estaban sumamente afligidos en su alma, no tenían cómo sustentarse, y son personas que podríamos decir que tienen un nivel suficiente económicamente, socialmente, pero ¿saben qué es lo que sucede? Que lo material no tiene nada que ver con ese dolor tan terrible que nos abate, que no nos deja que nos levantemos. Y cuando comencé a hablar con ellos, lo primero que hice después de haber orado fue hablarles de la esperanza que tiene Dios. Y saben, a veces me alegro, entre comillas, cuando las personas no han leído la palabra de Dios, porque cuando uno se las comienza a contar y a desglosar, sus rostros comienzan a iluminarse y a llenarse de esa paz que solo Él puede proveer. Y ellos me decían, ¿eso está en la palabra? Sí, y les leía la Biblia y comenzó su corazón como a florecer. Se los cuento para la honra y la gloria de Dios, porque yo les explicaba a ellos que yo no hago nada, yo solo soy un sirviente de Dios, un instrumento en las manos de Dios, pero Él es el que hace todo. Incluso les dije, las palabras que les estoy hablando, Él las está poniendo en mi boca, porque yo humanamente no sabría qué decirles, porque yo sé que ese es un dolor que no tiene parangón, porque lo normal es que nosotros nos vayamos primero y después nuestros hijos, ¿verdad? Pero acordémonos que Dios es también soberano, y Él tiene en sus manos todo, y todo lo encamina en nosotros para bien. Por eso les reitero, qué maravilloso es confiar en Dios y tener esa llenura del Espíritu Santo a través de la palabra, porque muchas veces nuestros problemas son tan fuertes que creemos que no va a haber solución, como en el caso que estamos viendo. Pero Dios nos sorprende con su misericordia y con su favor. Es precioso lo que nosotros vamos a ver esta mañana. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Ya han pasado 20 años desde que Jacob salió huyendo de que su hermano lo iba a matar. Ahora, iba enriquecido porque el papá de él era rico. ¿Iba Jacob enriquecido? No iba. Miren conmigo en la Biblia, por favor. Vayan, su Biblia, si es tan bondadoso, a Génesis. Vamos a leer ahí en el capítulo 32. El versículo 10 dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Note, por favor, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Lo único que llevaba era su cayado. A veces usted lo único que tiene es la palabra de esperanza que Dios le da, pero conforme pasa el tiempo, Dios le concede lo que usted está pidiendo y usted testifica de ese poder sobrenatural de Dios para transformar nuestras circunstancias, como lo está haciendo aquí Jacob. Nos está diciendo que salió sin nada y que regresó muy enriquecido, muy bendecido por Dios. Porque la bendición de Dios no es una emoción pasajera, sino el permanente favor de su presencia y de su poder, siendo por lo tanto algo que no puede fallar. Vea conmigo en Génesis también, en el capítulo 28, el versículo 15, cuando él va huyendo, cuando él sale huyendo de la casa de sus padres. Dicen en Génesis 28, 15, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Y qué dice su Biblia? Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he.
Mire cómo Dios cuando nos dice algo, tenemos que confiar y creer porque Él lo va a hacer. A veces usted tiene mucho tiempo de estar pidiendo algo y no sucede y uno tiende hasta a molestarse con Dios, decir, ¿qué más quieres que haga pues? ¿Por qué no me respondes? Pero tenemos que aprender a esperar. ¿Sabe qué dice Lucas? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, la paciencia es una virtud que le debemos pedir a Dios, porque ordinariamente somos muy impacientes, mis hermanos. Y la impaciencia nos lleva al enojo y el enojo a la ira y la ira a que cometamos errores. O sea que la bendición de Dios lo que hace es que nos enriquece. Es algo maravilloso. Veamos entonces las 7 actitudes que manifiesta en esta porción Jacob que nos van a servir. En primer lugar lo vemos lleno de temor, lleno de miedo. ¿Qué es lo que más nos dice Dios en su palabra, hermanos? No temas, no temerás. Hasta dice, no temerás al temor nocturno. Porque hay gente que a veces dice que sentía tanto miedo que no apague la luz usted. Aunque me salga alto el recibo, pero es que qué miedo. Pero el Señor dice que no debemos de temer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Bien, no lo podemos ver. Por ejemplo, aquí no podemos ver a Dios. Pero créame que Dios está aquí en este lugar. Él está aquí. No lo podemos ver, pero Él está aquí. Desde temprano que estábamos orando, estábamos pidiendo su misericordia para que Él estuviera en este lugar. ¿Por qué motivo? Para que la palabra se derramara sobre sus corazones como un bálsamo de bendición, pero también para que fueran fuertes en su fe. Porque la fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios. Ahora, si lee conmigo el 32.7, Génesis 32.7, dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. O sea, si lee conmigo los versículos de Génesis 32, 23 y 24, dice: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba, dice, el alba. Tenía miedo de su hermano y se quedó atrás y se quedó solo. Sabía que Dios era el único que podía oírlo y ayudarlo en un momento de crisis. Porque el temor del hombre es como que le pusiera un lazo, que lo inutilizara. Pero él cayó en los brazos de infinita amor, gracia y misericordia de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. Estaba solo, pero cuando estamos solos es el momento cuando mejor podemos hablar con Dios, fíjense. Cuando estamos en una soledad así, es cuando podemos hablar con Dios. No tener una conversación repetitiva, sino como cuando hablamos con otra persona. Hablarle y decirle a Él lo que sentimos, considerando siempre la reverencia que debemos guardarle. Porque hay gente que le habla a Dios como que fuera su cuate. Y debemos de recordar que Él es el Creador, Él es Dios. El presidente es igual que usted y que yo, como ser humano. Pero usted no puede llegar con el presidente y decirle: hola, hola, ¿qué tal estás? Ni siquiera se puede acercar a él en un cuerpo de seguridad. O sea, si nosotros respetamos esas circunstancias de un humano que está puesto en un nivel, ¿por qué no nos acordamos de respetar a Dios cuando le estamos hablando, cuando estamos orando con Él? Recuerda que el fin de semana pasado la prédica era sobre eso, sobre hablarle a Dios con reverencia, en santidad, porque Él es Dios y Él merece que nosotros lo respetemos, que lo adoremos y que tengamos esa reverencia hacia Él en nuestro corazón. Las almas solitarias son idóneas para tener comunión con Dios. Yo les sugiero que busquen un tiempo en el día donde estén solos y hablen con Dios. No es cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo, pero hablen con Él. Es importante porque lo necesitamos, todos lo necesitamos. Si usted fuera conmigo al libro del profeta Oseas, por favor. Oseas hace referencia a esta circunstancia específica que estamos hablando esta mañana. En Oseas capítulo 12, versículo 4, dice la palabra: venció al ángel y prevaleció,
lloró y rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Probablemente él estuviera postrado en el suelo llorando, pidiendo de Dios ayuda, suplicándole al Señor que lo ayudara. Pero tenemos que recordar algo: Jacob tenía un pecado, y ese pecado es un estorbo. Cuando nosotros no le confesamos a Dios nuestros pecados, es como que dejáramos una pared, un biombo o un panel que no nos permite tener la cercanía e intimidad que debemos tener con Dios. O sea, Dios no podía hacer lo que quería hacer en ese momento, porque este hombre no soltaba su pecado. Estaba solo, estaba llorando y estaba clamándole a Dios, pero ese pecado, dice que el pecado nos aparta, nos separa de Dios. ¿Cuál era ese pecado? Él era un mentiroso, era un suplantador, era un engañador. Y eso, fíjense, que aunque no me lo crean, él no lo quería soltar, porque era lo que había usado toda su vida. Siempre utilizó ese sistema, entre comillas, para sobrevivir. Aquí Dios tiene que tratar con él de una manera formidable para que él cambie su manera de ser. Miren, a veces Dios tiene que tener trato fuerte con nosotros en las áreas donde menos queremos tenerlo, porque Dios nos ama y quiere que cambiemos. Fíjese que todo el propósito de este mensaje que le voy a compartir es uno: es que usted deje de vivir carnalmente y se esmere en tratar de vivir espiritualmente, con la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere manejar como mopeds, como títeres. No. Si algo ha dejado Dios en el ser humano es la libertad, el libre albedrío. Pero nos quiere guiar y nos quiere ayudar para que no tropecemos, caigamos y nos vayamos al abismo. Él quiere salvar nuestra vida, porque cuando estamos vivos es cuando nosotros podemos enmendar nuestros caminos, transformarnos y tratar de tener una vida productiva espiritualmente. Así como nos preocupamos por la producción material, debemos preocuparnos por la producción espiritual en nosotros también. Cómo nos entusiasma alcanzar metas que nos proponemos materiales y cómo nos sentimos desatisfechos cuando las logramos, pero espiritualmente las vamos relegando. Y déjenme explicarle algo: lo más importante en la vida suya es su espíritu, porque usted es un espíritu que posee un alma y temporalmente está viviendo en un cuerpo. O sea, usted necesita hacer crecer su espíritu. Yo les decía a estas personas que les platico, ese día en que el Señor llegó a ministrarle su palabra con poder en su corazón, les decía: ¿será que ustedes comen una vez a la semana? Y se rieron. No, comemos 3 veces diarias. Ah, vaya. ¿Y no comen entre las comidas? Sí, sí comemos entre las comidas, porque es bueno para adelgazar. Pero saben una cosa, yo les dije, su cuerpo necesita el alimento sólido para nutrirse. Pero con todo respeto, si ustedes pudieran ver sus espíritus, son por los niños de Biafra. Están sumamente desnutridos. Ustedes necesitan alimentar su espíritu y el único alimento es la palabra de Dios. Eso hace que nuestro espíritu se fortalezca, crezca, tenga revelación, comprenda muchas cosas que ordinariamente no comprendemos. Porque déjenme explicarle algo: nosotros tenemos una mente racional, una mente humana con la que nos movemos y actuamos, con la cual tenemos una personalidad y nuestro temperamento. Pero déjenme explicarle algo. Acompáñenme a la carta a los Efesios si están bondadosos. Les quiero mostrar algo, por favor, porque es bien importante que nosotros aprendamos de Dios lo que el Señor nos está diciendo. Si usted va al capítulo 4 de Efesios, en el versículo 23 nos dice la palabra: y renovaos en el espíritu. ¿Qué dice su Biblia? De vuestra mente. O sea, tenemos que hacer nuevo esa manera de vivir y de pensar. Debemos hacerlo con nuestro espíritu, no solo con la mente racional, sino desarrollar nuestra mente espiritual, la cual ordinariamente la vamos relegando y la vamos dejando.
Pero créame que la mente espiritual es algo brillante en nuestra vida para poder salir adelante en todo lo que nosotros luchamos y peleamos. Por eso es tan importante analizar esta circunstancia de Jacob, cómo le tocó a él vivir en esta circunstancia tan difícil de su vida. Porque no solo lo vemos temiendo, sino lo vemos también luchando. Usted notó que dice que él estaba ahí postrado cuando apareció un varón y comenzó a luchar contra él. ¿Quién era ese varón? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En una aparición en la cual no estaba como lo conocieron posteriormente, como un niño que creció en Nazaret, una pequeña aldehuela, y como el hijo de un carpintero, ¿verdad? Alguien intrascendente socialmente. Pero aquí le apareció como el Todopoderoso, como Dios. ¿Y qué hizo con él? Comenzó a luchar con él. Y es interesante ver que Jacob estaba luchando con él, pero no porque buscara luchar por una bendición, sino que se defendía solamente, porque de veras estaban luchando. Y es bien interesante ver cómo Jacob se encontró lidiando con el Señor, que es algo natural. ¿Por qué le digo que es natural? Porque cuando usted tiene un fracaso o una circunstancia bien difícil, con el primero que nos enojamos es con Dios. Al primero que le reclamamos es a Dios. Y al primero que culpamos siempre es a Dios. Siempre estamos luchando con Él. Y aquí Jacob estaba luchando con Dios. Porque en la soberbia de nuestro corazón, nuestra voluntad propia se niega a inclinarse sumisamente a la primera manifestación de la voluntad divina. Cuando esa voluntad es librarnos mediante nuestra rendición y no por el propio esfuerzo y la sabiduría carnal. La naturaleza de Jacob que tenemos siempre se opone para suplantar la voluntad de Dios por la suya propia. Demos gracias a Dios por su plan de luchar con nosotros hasta que apunte el día. Él sabe que nuestra única esperanza de buen éxito como siervos suyos se halla en nuestra completa sumisión a Él. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros con Dios? ¿Será luchar con Dios? No, es someternos a Dios. Ahora, le voy a poner un ejemplo, mi persona. Dios me dice, no hagas esto, porque no debes hacerlo. Y yo le digo, sí, Señor. Pero en cuanto Dios da la vuelta, vengo y hago lo que me está diciendo que no lo haga. ¿O no somos así, hermano? Dios le dice a usted, perdona y acepta a esta persona como es, y uno dice, sí, Señor, amén. Cuando la encuentre le voy a hablar, dice uno. Y ese día el Señor se la pone enfrente, en la banqueta donde uno va, y viene esa persona. Y usted la empieza a ver y empieza a decir, ay, no, pero es que, ¿por qué? Él sabe, él me conoce. Y se va uno por otro lado. ¿Verdad que así somos? O sea, a veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos la sumisión a Dios. Entiendan que no estoy hablando de obediencia, le estoy hablando de someternos a Dios. ¿Sabe? El mayor problema que tenemos los seres humanos es nuestro orgullo, hermanos. Y fíjense que cuando uno no es espiritual, sino carnal, es sumamente orgulloso. Y el orgullo nos aparta de Dios porque esa arrogancia es una pared de acero que no nos permite traspasar la intimidad con Dios. No podemos tener intimidad con Dios. Si usted nota aquí, este varón se rindió, se tuvo que rendir a Dios. Pero eso nos cuesta demasiado, fíjense. Nuestro corazón es una roca, hermanos, créanmelo, de veras. Bueno, tal vez usted dirá que estoy exagerando, pero se lo voy a mostrar. Acompáñeme, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 36, si fuera tan bondadoso. Porque cuando uno no se conoce a sí mismo, comete muchos errores. Y el propósito de este mensaje es que nos instemos a conocernos a nosotros mismos. Dice en Ezequiel 36, verso 26, en el 25, dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia, o sea, la palabra de Dios, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré, ¿qué dice ahí la Biblia? De vuestra carne, ese dulce corazón que tenéis, dice, ¿verdad? No te dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, hermanos. Nosotros nos vemos consciente e inconscientemente como buenísima gente, como la víctima. Todo el mal que me han hecho, yo tan bueno que soy. Entonces, Señor, ¿por qué me hiciste tan buenito? Así pensamos, hermanos. Disculpe que se lo diga, pero el propósito de este mensaje es que usted descubra cómo verse a sí mismo verdaderamente. Que no se vea con esos ojos tan amorosos y caritativos hacia sí mismo, sino que logre verse como Dios nos mira. Fíjese que le voy a confesar algo. Cuando yo estaba estudiando esto, me comencé a ver y me puse a llorar, fíjese. Y cómo le agradecí a Dios que me perdonara y que fuera misericordioso conmigo. Y créame que si me comparo con otras personas, usted diría, ay, de lo que se preocupa. Pero ni esas cosas quisiera yo tener. Yo quisiera estar limpio ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo soy prácticamente un líder suyo. Y como líder suyo no le debía dar mal ejemplo. No le debía dar un mal testimonio. No debía hacer cosas que no debo hacer. Porque soy su líder espiritualmente. Y yo lo aconsejo. Y yo le digo cosas buenas para que usted crezca espiritualmente. Por eso le digo, cuando nos vemos verdaderamente a nosotros mismos, cuando nos encontramos a nosotros mismos, descubrimos que no somos la belleza que creemos. Y no se lo digo para que nos sintamos mal, se lo digo porque Dios nos quiere transformar. Dios quiere que tengamos una vida verdadera, una vida preciosa, una vida de bendición. Lo vemos también a él lisiado, porque cuando luchó con el Señor, se aferró a él de tal manera que le dijo el Señor, mira, ya va a amanecer y no puedes ver mi cara. Y entonces este hombre le dijo, sí, Señor, ahorita te suelto. No, yo creo que como araña lo va a haber agarrado a esos luchadores que aparecen ahí ahora en esas luchas que se pegan con las manos, con los pies y se botan. Y yo digo que este hombre se ha de haber agarrado al Señor con las manos y con los pies, hasta con los dientes se ha de haber prendido del manto del Señor para no soltarlo. Y cuando el Señor vio que de verdad no lo quería soltar porque necesitaba la bendición, el Señor tuvo que tocar el encaje de su muslo. Ahora, piense por un instante el dolor físico que ha de haber recibido él, porque cuando usted se lastima, créame, es bien doloroso. Y sin embargo él, aún con ese dolor, cuando usted lo lee, se da cuenta de que él no lo quiso soltar. Aún con el dolor no lo soltó. Se aferró a él con todo lo que tenía. Porque él se dio cuenta de que estaba abrazando a Dios. Yo creo que cuando usted abrace a Dios, le van a tener que decir, mira, hay una gran cola. Soltar al Señor porque tiene que abrazar a los demás. Bueno, no lo va a querer soltar, hermano. Va a ser algo maravilloso. O sea, el ser celestial quiere prevalecer sobre todo nuestro carácter, sobre nuestra vida, para que todo pueda ser llenado con su poder y con su bendición. La fuente de nuestra fuerza debe ser prácticamente tocada, rota y marchita, la fuerza humana, para poder recibir la fuerza divina, la fuerza espiritual. Porque cuando usted es autosuficiente, usted considera en su corazón que no necesita la ayuda de Dios. Pero cuando usted se despoja de su propia fuerza, de su propia capacidad, y se rinde a Dios y deja que sea el poder de Dios el que esté obrando dentro de usted, entonces su vida es cambiada, es transformada. Porque lo que nos hace falta es conocer a Dios y conocernos a nosotros. Porque usted no me va a creer lo que le voy a decir, pero si usted lograra descubrir el poder que hay en usted delegado por Dios, caería sentado. Porque no puede creer que usted tenga tanto poder para todo. Pero no lo hemos descubierto porque, le reitero, nuestra arrogancia es tan fuerte ante Dios que no dejamos que Él opere ese
esa revelación maravillosa en nuestro espíritu. Nos cerramos, creemos que tenemos todo el poder y no es así. Fíjense que hay algo bien interesante. Usted se recuerda cuando Jesús apartó a sus discípulos y se los llevó para tener con ellos una reunión muy bonita. Y se recuerda que Él comenzó a hablarles de lo que iba a pasar con Él. Por favor, vayan su Biblia a Marcos 8, se lo quiero enseñar. San Marcos, capítulo 8. Mire el versículo 31. Ahí empieza y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó, ¿a qué dice su Biblia? A reconvenirle. Mire cómo somos los seres humanos, porque no estamos en el espíritu, sino en la carne. Y entonces dice el verso 33: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si Cristo no va a la cruz y muere por nosotros, ¿quién nos podría limpiar de pecado, hermanos? ¿Quién nos podría perdonar? Nadie. Pero Él cumplió su cometido. Y Pedro ignoraba la voluntad de Dios, por eso con su criterio, con su fuerza, con su intelecto, estaba tratando de estorbar la obra de Dios. Por eso fue que Cristo le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque estaba obrando conforme al enemigo de Dios, no conforme a la palabra de Dios. Y a veces nosotros queremos hacer eso, queremos como suavizar o cambiar las cosas, pero no debe ser así. Debemos aceptar y ceñirnos a lo que Dios nos indica, porque es lo mejor que puede haber para nosotros. Les reitero, era duro lo que Cristo iba a hacer por nosotros, pero era maravilloso para nuestro futuro, para nuestra vida eterna. Ahora yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para transformar la vida suya y mía? ¿Sí? ¿Sabe qué ejemplo pone el Señor siempre? El del alfarero. Usted no va a ver un alfarero que le diga al barro: ay, barro, ¿qué crees? Te hago olla, jarrillita, vasito, tacita. ¿Qué dice mi muchachito? Dirá así el barro agarra, y si se le descompone, ¡plax!, la tira por allá. Por eso dirá el barro al alfarero: ¿por qué me estás haciendo así? O sea, nosotros tenemos que aprender a ser humildes con Dios, hermanos. Somos muy arrogantes con Dios, fíjense. No aceptamos los designios de Dios, nos enojamos contra Él. Y lo vemos también a Él adhiriéndose, pegándose a Él. No se quería soltar. Su fuerza estaba quebrada porque se recuerda que le tocó el muslo y se lo descoyuntó. ¡Ay, qué dolor estaba sintiendo! Pero aún así no se soltaba de Él. Estaba bien aferrado al Señor. Porque esa es la verdadera actitud de bendición, la de adherirse al vencedor. Vea conmigo el Salmo 51 y versículo 17, si es tan bondadoso. Dice ahí el rey David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Miren qué lindo que este hombre se rindió a Dios, fue humilde con Dios y buscó la bendición al rogarle a Cristo que lo bendijera, y el Señor lo bendijo. Pero lo vemos también cambiado, porque si usted nota en el verso 28, Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? ¿Y él qué le dijo? Suplantador, mentiroso. ¿Y qué le dijo Dios? ¡Qué bárbaro! No le dijo así, se fija. Porque él le dijo: yo soy, ahí fue donde él se encontró a sí mismo. Digo: qué tremendo que yo soy así, dijo. Pero el Señor le dijo: ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar así. Te vas a llamar príncipe con Dios.
porque has luchado con él y has vencido. Mire, Dios actúa de una manera tan diferente a nosotros, hermanos, porque Dios no es vengador, Dios es amor. Dios quiere que comprendamos el designio de su amor para con cada uno de nosotros, porque Dios quiere tener predominio sobre los hombres, pero de amor. Por favor, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones al final, en el verso 31. 1 Corintios 12, verso 31. Aquí nos dice Pablo: procurad pues los dones mejores. Punto. Y luego, ¿qué dice? Mas yo os muestro, dice, un camino más. Dice que ¿qué puede haber mejor que los dones? Si los dones son maravillosos y son para servir a Dios. Pero él ahí se detiene, corta y le dice: pero yo te muestro un camino mejor. Ahora, si usted lee el capítulo 13, del 1 al 7, va a comprender por qué es un camino mejor. Si usted me acompaña ahí en 1 Corintios 13, y leemos ahí los versículos del 1 al 7. Este es el camino que Él nos muestra. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, solo hacemos bulla. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, cuando usted vuelva a decir te amo, le suplico con todo respeto que se recuerde de lo que acabamos de leer. Y entonces piense, ¿estoy empleando la palabra correcta? ¿Amo yo verdaderamente como manda Dios que ame? Porque eso es el camino mejor que nos está mostrando, que aprendamos a amar. ¿Amamos nosotros, hermanos? No amamos, somos pasionales. Nosotros no amamos de esta manera, hermanos, si somos justos y honestos ante Dios. No digamos que amamos porque no amamos de esta manera. Suena un poco duro si usted quiere, pero tenemos que ser honestos ante Dios. Nosotros siempre queremos decir: ay, yo sí amo, ay, Dios guarde, mi vida daría, mis ojos daría, pero a la hora, no lo hacemos, hermanos. Yo le he contado a usted una anécdota de un hombre que lo casaron en la China, porque en la China no le preguntaban a uno. Y ese era un hombre que era atlético, así, nadador y toda la cuestión, y estaba en el Army, en el ejército americano, que estaba estacionado ahí en Filipinas. Y vino este hombre y los papás le dijeron: amigo, te casas el mes entrante. ¿Y con quién? Dijo: ahí te tenemos preparada a la doñita. Y cuando le presentaron a la doñita tenía la cara redonda, el pelo feo, estaba picada de viruelas, o sea, no era nada agraciada, era fea de la cara. Y el cuerpo era un tamal, era cuadradito, rectangular, pues, si usted quiere, más elegante. ¿Ya? Nada por un lado, nada por otro. O sea, imagínese ese hombre que le dijeron eso y dijo: ay, Dios mío. Digo, ese hombre cuando lo vio así, le dijo: algo te tuviera, dijo él, es que era alguna cosita. Pero por más que le buscó la doñita y la pobre mujer, así, y como ahí había que hacerlo porque era tradición, entonces se casó con la mujer, tuvo 4 hijos con ella. Pero toda la vida le digo: ¿sabes qué, mamita? Le digo: aquí me vas a servir y vas a ser la esposa, pero en la cara te pones un velo. Yo no quiero que nadie te mire la cara, y quiero que uses un gabán para que nadie te mire la figura. O sea, él fue cruel con ella y la pobre mujer tenía que actuar de esa manera. Pero como él era instructor de natación, un día comenzó a tener problemas con los ojos, y cuando fue con el oculista le dijo:
sus ojos se arruinaron, usted se va a quedar ciego. Y este hombre comenzó a llorar y a renegar y a decir, no solo la mujer que me tocó tan fea, sino que encima voy a perder la vista. O sea, comenzó a hacer un cúmulo de reclamos hacia la vida porque no era lo que él había esperado. A menos que hubiera donadores. Si hubiera un donador para sus ojos, usted se le podría operar y recuperaría la vista. Póngame en lista de espera. Y al poco tiempo perdió la vista y se quedó ciego. Pero aproximadamente a los 20 días lo llamaron y le dijeron, señor, venga, increíblemente ya tenemos al donador y tenemos las retinas también para que las cuestiones que le iban a poner en los ojos. Y él llegó, lo operaron y volvió a ver. Entonces se sintió campeón porque recuperó la vista, hizo una gran fiesta en su casa y la esposa estaba sirviendo en la casa como siempre, pero en una de esas la esposa se tropezó y derramó un vaso con fresco. Y él le dijo, mujer estúpida, siempre ha sido inútil, torpe. Entonces el hijo mayor se paró temblando y le dijo, no le digas eso, tú no me faltes el respeto, no le digas eso. Ella se quedó ciega porque te dio sus ojos, ella era la donadora. Por eso le digo, cuando usted diga amo, piense por favor si está usando la palabra que Dios quiere. Yo no le digo que no diga te amo, pero que usted considere realmente lo que implica el amor, porque es el mejor camino que Dios nos presenta. Es un camino de amor que necesitamos transitar cotidianamente. El ver cambiado a este hombre es maravilloso. Yo le escribí una nota breve aquí. Él se encontró a sí mismo. No nos vemos a nosotros mismos hasta que primero vemos al Señor. Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Fue la pregunta que obligó a Jacob a confesar su propio yo. Jacob el engañador. Una vez que se enfrentó a sí mismo y confesó su pecado, Jacob pudo ser cambiado. Dios le dio un nuevo nombre, Israel, príncipe con Dios, o hombre gobernado por Dios. Dios le dio un nuevo comienzo y un nuevo poder al empezar a andar en el Espíritu y no en la carne. Su nuevo andar se ilustró con su cojera. Al cojear, él manifestaba que había sido transformado por el poder de Dios y entonces él testifica. En el versículo 30, él dijo, he visto a Dios. Mire qué maravilloso. Cualquiera diría, ay sí, porque luchó con él. No, el propósito de esto es que usted también trate de ver a Dios. Esfuércese por ver a Dios en su vida. No me refiero a verlo con sus ojos de carne, sino a verlo en su actuar diario, en la transformación que Dios está haciendo en usted, porque Él vino para ayudarnos a que nosotros fuésemos cambiados, fuésemos transformados, para que no siguiéramos siendo como hemos sido siempre. Dios quiere que comprendamos que Él está a nuestro alcance, como con Jacob, para hacer diferente nuestro diario vivir. Porque Jesucristo es Dios, hermanos. Vaya conmigo a San Juan 14, versículo 9, si es tan amable. Porque a veces queremos ver a Dios y como Tomás, como este varón Felipe, no creemos. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, el que ve a Cristo está viendo también al Padre y al Espíritu Santo. Por ejemplo, si alguien me dijera a mí, ¿usted conoce al espíritu de la hermana Celeste? Sí, ahí está, sentada ella. ¿Usted conoce el alma de la hermana Celeste? Sí, ahí está ella sentada. Porque ella y yo y ustedes somos seres trinos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea Dios. Ahora, ¿se han puesto ustedes en estrecho contacto con Dios realmente, con Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, de tal forma que ustedes puedan decir, he visto a Dios? Si no, se lo dejo como un reto, porque no es imposible si usted se lo propone. Buscar a Dios y conocerlo a través del Espíritu Santo. Hágalo, porque Cristo lo quiere hacer. Concluyo con esto. Lo vemos a Él cojeando. En Génesis 32-31 vemos que su caminar evidenciaba que era un hombre vencido por Dios.
ya no caminaba igual. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿son nuestro andar y nuestro conversar pruebas de que somos príncipes con Dios por llevar el sello de una vida enteramente entregada a Dios? ¿Podría la gente decir eso? Porque si usted se recuerda, la Biblia dice claramente que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra. ¿De qué habla usted? Piénselo, razónelo la próxima vez que esté con alguien. Si usted habla con Cristiano Ronaldo, ¿de qué cree que le va a hablar? O sea, lo que tenemos en el corazón, eso es lo que sale a flor. Por eso Dios quisiera que lo que saliera de nosotros, es decir, conozco a Dios, tengo relación con Dios. Mire, no piense que Dios vino a la tierra para decirle, no fume, no tome, no mujeré, no parandee, no. Dios no vino a eso, hermanos. Dios no vino a eso. Dios vino a enseñarnos una manera diferente de vivir. La Biblia no le prohíbe a usted nada. La Biblia dice que todo exceso es nocivo para nuestra vida. Ahora, ¿fumaría usted? ¿Por qué? No te gusta, pero es malo, produce cáncer. Todo lo que implican esas cosas son dañinas para nuestro cuerpo. No necesitamos que nos lo diga la Biblia. Pero es bien importante que nosotros consideremos si la gente puede ver en nosotros el sello de Dios, si pueden ver en nosotros a Cristo. Eso es algo que se lo dejo en su corazón como una meta a alcanzar. Porque todos aquellos a quienes Dios ha conquistado son príncipes. Con seguridad es significativo que dice que cuando había él caminado y salido de ahí, le amaneció el sol. Mire qué precioso. Quiere decir que cuando usted se humilla ante Dios, le amanece el día espiritual, la luz espiritual que todos necesitamos. Cierre sus ojos, por favor. En conclusión, el sol de la luz y poder de Dios saldrá inmediatamente cuando nos hayamos rendido del todo a la voluntad de Dios. Proverbios 3:17 dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Y el Salmo 46:6 dice, el Salmo 4:6 dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Padre, yo te pido que nos ilumines con esa luz poderosa que transforma no solo nuestra apariencia, sino nuestro interior. Nosotros queremos conocernos a nosotros mismos para tener un justo planteamiento de lo que somos, para que podamos ser transformados por tu poder de misericordia y de amor, de gracia y de favor, para que nuestra vida sea verdaderamente cambiada. Y enséñanos a no estar pensando en lo que los demás van a pensar o van a decir, sino enséñanos a pensar qué es lo que piensas tú de nosotros. Eso es lo importante. Porque a veces hacemos las cosas, mi Señor, para que nos miren. Ayúdanos a hacer las cosas para que tú nos mires, sabiendo que delante de tus ojos no hay nada que esté escondido, maravillosas que cubren las paredes y se extienden. Así te pido, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de ellos en esta mañana, y que la paz tuya que sobrepuja nuestro entendimiento colme todo su ser. Señor, yo te pido que los guardes y los protejas, pero lo que más te ruego es que se logren conocer a sí mismos, se puedan ver a sí mismos y puedan disfrutar de la bendición que has preparado para ellos en su vida. En el nombre precioso de Jesús, que sean cubiertos con tu manto de amor. Yo los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga poderosamente, mis hermanos.